Regálame un segundito que hay personas ahí que no están conectadas, pues. Bueno, Recording in progress. bueno, entonces la clase pasada se había quedado en esta parte que era pues, el suelo residual, ¿cierto? Se había hablado de las particularidades que tiene este material, pues, es decir, pues ya son condiciones especiales para poder generar, digamos, este tipo de suelo, ¿no? A partir de la roca madre, ¿listo? Es decir, pero sin embargo, pues debido a los varios ambientes que se manejan, ¿cierto? Ambientes de formación, pues obviamente se pueden tener, por ejemplo, suelos, digamos, transportados, ¿cierto? Es decir, suelos, por ejemplo, de características aluviales, ¿listo? Los suelos aluviales, pues básicamente tienen, digamos, esta estructura, ¿cierto? Esta estructura, pues donde abundan pues grandes partículas, digamos que han sido meteorizadas físicamente, han sido moldeadas, han sido pues redondeadas, ¿cierto? Y obviamente a medida que se va avanzando pues hacia menos profundidad, se disminuye pues el tamaño, ¿cierto? Digamos, de todas formas, acá lo que se genera son suelos, ciertos suelos o materiales granulares, ¿cierto? Es decir, pues suelo, ya sabemos que está el agregado prácticamente de 3 pulgadas hacia abajo y ya digamos ahí. La roca, pues prácticamente son agregados pues de tamaño mayor a 3 pulgadas, ¿cierto? Aquí pueden haber, por ejemplo, pueden haber aquí unos polos de roca, pueden haber cantos rodados, ¿cierto? Guijarros. Entonces, obviamente, el río, entre más fuerza tenga, pues digamos que más tamaño de estas, bueno, digamos, de estas partículas va a tener. Inclusive hay una imagen por acá. Regálame un segundito y ya se los voy a mostrar. Recording stopped.
Recording in progress. Bueno, entonces básicamente, por ejemplo, están estos materiales. Estos materiales son de origen aluvial. Estos son sacados, pues, bueno, digamos, la imagen es tomada por allá digamos, en el norte Nariño, en el área de influencia, pues, geológica del río Guarambú. ¿Listo? Bueno, entonces el río, obviamente, en su tiempo, pues, cuando no había, pues, una altitud montañosa importante, es decir, cuando el proceso de orogénesis, pues, era, digamos, pues, se puede decir que incipiente, ¿cierto? O poco. Entonces, pues se fueron, digamos que arrastrando, obviamente, estas partículas. ¿Por qué razón? Porque a la hora de la verdad, pues el río en su momento, pues tenía mucho caudal. ¿Listo? O sea, pues obviamente más caudal que el que hoy en día maneja. ¿Por qué razón? Porque tenía más área de influencia. ¿Listo? Pues por esa razón se generan estos depósitos de origen aluvial. ¿Listo? Entonces, estos depósitos de origen aluvial en términos, por ejemplo, ya de resistencia, aquí haciendo un paréntesis, digamos que tienen buena resistencia al corte. ¿Por qué? Porque tienen un aporte friccionante, que son estos bolos de roca, y tienen, digamos, un aporte cohesivo, que es la matriz, ¿cierto? Es decir, son ya suelos cohesivos que están sosteniendo, pues, estos grandes bolos de roca. Entonces, eso a la hora de la verdad, pues, digamos, hace que el material, pues, tenga buena permeabilidad, es decir, buena capacidad de drenaje, que el suelo tenga, digamos, buena disposición, por ejemplo, para la resistencia al corte, y sobre todo que el suelo sea poco deformable. Esto debido a la relación de vacíos que se genera, pues, gracias a la acción de estas partículas rocosas. ¿Listo? Entonces, bueno, básicamente, digamos que se tenía esta parte del depósito aluvial, pues, como ya les decía. Obviamente los depósitos aluviales, ellos, pues, digamos que son generados por cursos de agua, ¿cierto? Hay cursos de agua, pues, de mucho caudal. Si uno piensa, por ejemplo, en las áreas de influencia del río Magdalena, del río Cauca, digamos que los materiales, pues, son de este calibre. ¿Listo? Por otra parte, por ejemplo, cuando se tiene en cuenta el tema de los suelos, digamos, de origen lacustre, digamos, como los lagos no tienen una situación de una energía hidráulica, pues bastante grande. ¿Por qué? Porque son zonas básicamente de almacenamiento de agua más que zonas de transcurso. Entonces, por esa razón, digamos que el material que se va generando, se va depositando, es un material de este calibre, es decir, son materiales ya, pues, que tienden a ser arcillosos o que tienden a ser medianamente arenosos o limosos. ¿Listo? Pues eso depende, digamos, ya de la fuerza de la gente de transporte, es decir, de la fuerza del agua. También depende, digamos, por ejemplo, de la condición topográfica. Digamos, acá estamos en la imagen de viendo lo que son los depósitos glaciares. Entonces, en los glaciares, pues ya, digamos que se combinan todo tipo de materiales, se combinan arcillas, limos, gravas, arenas, cantos rodados, guijarros, polos de roca, bloques de roca. Entonces, todo eso, ¿por qué razón? Porque digamos que esos materiales hacen parte de la estructura montañosa que, digamos, en el momento en el que ya se genera, pues, el deslizamiento por el escurrimiento de la nieve, ¿cierto? O el hielo. Entonces, todos esos materiales, pues, son arrastrados, ¿cierto? Para ir formando, pues, o sea, unos depósitos glaciares, pero también son depósitos, pues, digamos, entendiéndolos de esa manera, depósitos coluviales, ¿cierto? O coluviales glaciares. ¿Listo? Bueno, ya por ejemplo hay otros suelos, como el tema de los suelos marinos. Ya pues hay que entender una situación, que en los suelos marinos pues hay un tema más que todo de, bueno, en el mar, digamos que se reúne todo lo que se reúne pues en las montañas. O sea, por ejemplo, los materiales arenosos, los materiales arcillosos, los materiales limosos que se van reuniendo en la zona montañosa, es decir, en los procesos ya, por ejemplo, de formación de depósitos aluviales. De alguna manera, pues, digamos que parte de eso va a parar al océano.
Entonces el océano, ¿cierto? O al menos la costa, pues a veces uno piensa que solamente va a ser arena, ¿cierto? Pero no es necesariamente solo arena, ¿por qué? Porque ahí se combina de todo, es decir, se combinan gravas, se combinan limos, se combinan arcillas. Entonces, a la hora de la verdad, pues en la zona costera se generan suelos cohesivos, por ejemplo, se muestran suelos cohesivos, se muestran suelos granulares, suelos granulares. Entonces, a la hora de la verdad, pues digamos que los suelos costeros son suelos que tienen problemas. O sea, ¿problemas en qué sentido? Problemas, por ejemplo, en el sentido del tema de licuación, por ejemplo, problemas en el sentido de erodabilidad. ¿Por qué? Porque como están, ellos pues son una combinación de material granular con material cohesivo, entonces esa situación hace que se genere una inestabilidad, ¿no? De alguna manera. Por eso, por ejemplo, para hacer excavaciones en la arena, pues toca hacer intimación, es decir, protección para proteger la excavación. ¿Listo? Hay otro tipo de suelo que es el suelo eólico, ¿cierto? Son suelos pues, que se generan por procesos de transporte a partir del viento. Es el viento lo que va haciendo es ir puliendo las partículas de arena, ¿listo? Entonces, pues obviamente en el desierto hay mucha arena, ¿cierto? Pero es una arena de origen eólico, no es una arena, por ejemplo, de origen aluvial, ¿cierto? Entonces esas arenas de origen eólico pues no se utilizan o no sirven para hacer construcción. ¿Qué razón? Porque son arenas redondeadas. A nosotros pues eso no nos sirve, ¿sí? Porque los agregados en nuestro caso tienen que ser agregados angulares, no agregados redondeados. ¿Listo? Entonces estos son los depósitos de suelo, ¿cierto? Los suelos que se van generando a partir del transporte. ¿Preguntas? Bueno, entonces ya cuando se generan, por ejemplo, cambios de humedad y temperatura, entonces puede existir o pueden existir fenómenos, por ejemplo, como el fenómeno de licuación, ¿sí? La licuación, pues, es la reducción de capacidad friccionante, ¿cierto? Es decir, cuando ya, pues, es decir, en últimas medidas, pues, las arenas, pues, ellas van a estar unidas o van a estar pegadas, ¿cierto? Valga la redundancia, por fricción. O sea, la fricción es la fuerza que prepondera en el sostenimiento, en la resistencia de las arenas. ¿Listo? Entonces ya cuando esto, por ejemplo, se le hace un zoom, es decir, tenemos partículas pues ya mucho más grandes, pues con el zoom, obviamente. Pues esos puntos de contacto, pues como no tienen pues un tema químico, sino es puramente físico. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya cuando el agua se incorpora, es decir, cuando estos espacios vacíos se tienden a llenar, pues eso lo que genera a la hora de la verdad, pues es una pérdida de fricción, es decir, ¿por qué? Porque el agua lo que hace es humedecer o humectar pues, las paredes de las partículas o las zonas de contacto de partícula, y esto al humectarse o al humedecerse, perdón, pues digamos que se genera una pérdida de resistencia al corte. ¿Listo? Ahora, para esto, pues obviamente que no solamente la adición de agua, digamos que la adición de agua es apenas pues digamos un punto de interés, pero el punto de interés o el punto detonante, ¿cierto? Más que todo, pues ya es el componente sísmico, es decir, cuando hay una energía sísmica aplicada pues hacia el material granular, entonces ahí sí se genera desplazamiento y se genera pérdida, pues mayor pérdida de resistencia al corte. ¿Listo? Pues eso es lo que genera, por ejemplo, la licuación, es esto de acá, miren. O sea, la licuación, digamos que es un fenómeno bien interesante y sobre todo es un fenómeno que ha afectado inclusive hasta la última década a la humanidad, pues, ¿cierto? Por ejemplo, bueno, la última década, los últimos 15 años, porque el sismo de Chile, que sucedió por ahí en el 2010, ¿sí?
ese sismo de Chile pues generó ese tema, o sea, generó, digamos, problemas de licuación. Entonces, el problema de licuación, pues sencillamente es cuando las partículas se reorganizan y al reorganizarse se generan estos vacíos, ¿cierto? Digamos, estos espacios, ¿cierto? Que al final, pues esos espacios no los ocupa nadie, pues, ¿sí? Obviamente, pues si no están ocupados por alguna fase de la materia, es decir, la fase sólida, líquida, ¿cierto? Pues sencillamente esos espacios que nos va a ocupar, pues la carga que está entregando la estructura queda en el aire, por así decirlo. Entonces se genera, por ejemplo, este volteo de las edificaciones, ¿sí? Normalmente, ¿qué pasa? Que el problema acá es un problema más que estructural, que no es estructural, es un problema geotécnico. Entonces, cuando no se calculan bien los cimientos o cuando se hacen suposiciones cerradas, por ejemplo, ¿cierto? Por eso es que trabajar con arena es tan difícil, ¿sí? Cuando se trabaja con arena, por ejemplo, y no se hacen unos cálculos adecuados, idóneos, por ejemplo, y hay, como les digo, movimiento sísmico, entonces resulta que como el suelo es un material que no es uniforme, el suelo es un material que a la hora de la verdad mm, es anisotrópico, es decir, que va cambiando espacialmente, entonces ese cambio espacial pues refleja que en este punto de acá, es decir, en este costado de la edificación, pues había un suelo pues más débil, ¿cierto? Que en este costado de la edificación. Entonces, pues como el movimiento sísmico es cíclico, ¿cierto? O sea, el movimiento sísmico es un movimiento de vaivén, no es que sea un movimiento solamente en un solo sentido. Entonces, cuando se genera el sismo, a la hora de la verdad, pues lo que se genera pues es un coletazo, es decir, que en la corteza terrestre se desplaza de esta forma, en forma de onda, pues, ¿cierto? En forma sinusoidal. Entonces, pues esos latigazos que se generan hacen que los movimientos en este sentido sean, bueno, un movimiento de ida y un movimiento de retorno. Entonces, ese movimiento de ida y retorno lo que genera, al final de cuentas, es el hundimiento aquí del edificio. Entonces, ahí, como les digo, el problema no es un problema puramente estructural, porque no lo es, sino en ese sentido es un problema geotécnico. ¿Listo? Entonces, ahora tenemos, por ejemplo, otro problema, digamos, que es el cambio de temperatura. ¿Listo? Pues el cambio de la temperatura puede generar fenómenos como el permafrost. Pues digamos que son fenómenos que afectan sobre todo a las latitudes altas y bajas, ¿sí? El permafrost sencillamente es pues como el suelo tiene agua, ¿cierto? Ya sea pues que todos los espacios vacíos estén cubiertos por agua o no. Entonces, al fin de cuentas, pues sencillamente el agua llega y se congela, ¿cierto? En época obviamente de invierno y ya después cuando llega la primavera se empieza a descongelar y se empiezan a generar pues unos espacios, ¿cierto? Es decir, unos baches, por ejemplo, en las vías, ¿listo? Entonces, por ejemplo, acá en las vías, mire, cuando la capa de hielo Cuando la capa de hielo se congela y se pues, descongela, se generan pues estas hendiduras, pues estos baches, ¿cierto? Entonces, pues digamos que en nuestro caso eso no es nuestro problema, pero es un problema que existe de todas formas ya en la parte técnica global, pues, es decir, ¿cierto? En zonas de alta latitud, baja latitud, entonces eso de alguna manera afecta el tema de los trazados viales. ¿Listo? Pues hay características del suelo o características principales como son el tema de gradación, la gradación en la distribución del tamaño de partículas, ¿listo? O sea, hay diferentes tipos de gradación.
Hay gradaciones buenas, hay gradaciones malas, hay gradaciones con brecha, ¿sí? Entonces, obviamente, la gradación, pues más que todo, la gradación o la buena gradación está asociada a suelos granulares y gruesos granulares. Por ejemplo, en las gravas, por ejemplo, hay suelos, digamos, bien, es decir, tamaños de partículas bien distribuidos, ¿sí? Lo cual hace, pues, que haya un fenómeno que se llama trabazón de partículas, ¿cierto? O sea, que la trabazón de partículas, que las pequeñas partículas van llenando los espacios vacíos que generan las grandes partículas y a su vez, pues eso genera una fricción, es decir, genera un buen agarre, genera pues un buen punto de contacto o un buen sitio, bueno, digamos que una buena resistencia por contacto, se puede decir. ¿Listo? Ahora, el tema de la forma está asociada a procesos de origen geológico. ¿Listo? La forma pues puede ser angular, puede ser redondeada, puede ser subredondeada, puede ser subangular. Regálame un momentico, por favor. Recording stopped. Bueno, continuamos. Disculpan. Recording in progress. Entonces, la forma, pues, está asociada a temas de origen geológico, temas de proceso geológico. La forma puede ser, pues, es decir, cuando se hablan, por ejemplo, de formas de meteorización física, todas las formas de meteorización física, si nos regresamos por acá, las formas de meteorización física, pues son estas, por ejemplo, cuando ya hay meteorización física, pues de alto grado. Cuando hay poca meteorización física, son formas angulares, ¿listo? O sea, cuando apenas la roca está siendo fracturada, es decir, no moldeada, sino fracturada, ¿listo? Entonces, pues ya en términos de fricción, pues es preferible tener una forma angular, ¿cierto? ¿Por qué razón? Que la forma angular tiene más puntos de contacto entre partículas, en lugar, por ejemplo, de la forma redondeada. La forma redondeada tiene pocos o escasos puntos de contacto, lo cual genera relativamente menor fricción, por ejemplo, que la forma angular. Por eso, inclusive, en las presas, ¿cierto? Los enrocados, es decir, las caras que sostienen las presas, las caras superficiales, esas caras están hechas en un material que se llama enrocado, ¿cierto? Que ya son materiales muy similares, por ejemplo, al rajón, es decir, materiales angulares que cuando se van disponiendo, ellos generan una buena fricción, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, estos materiales, ellos pueden llegar a tener ángulos de fricción de 42 grados, por ejemplo, si hablamos numéricamente. Es decir, los materiales los materiales aluviales, ¿listo? Y, por ejemplo, ya los materiales, es decir, los materiales menos meteorizados, ellos pueden tener, es decir, en el caso del enrocado, unos ángulos de fricción de 48 grados, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, la forma, pues, va a ser mella en esa parte, ¿cierto? Ya lo que son, por ejemplo, los agentes ligantes son denominados agentes cementantes. ¿Listo?
Los agentes cementantes, pues ellos sufren cambios químicos, o sea que nosotros tenemos que hacernos la idea prácticamente o hacernos pues, es decir, hacer pues como la observación prácticamente donde se establecen cambios físicos y químicos para formar suelo, ¿cierto? Es decir, pues uno tiene que, pues, es decir, tener en la mente el concepto de la química, pues obviamente uno no es ingeniero químico, no es químico, ¿cierto? Sino que pues uno tiene que tener ese concepto pues presente, ¿por qué? Porque la química, sobre todo pues ya las reacciones químicas a largo plazo que se generan en la geología, es decir, las reacciones químicas que se generan en millones y millones y millones de años, ellas lo que hacen pues es básicamente transformar el material a, digamos, a la arcilla, por ejemplo. ¿Listo? Es decir, nosotros cuando tenemos, por ejemplo, materiales como estos, que inclusive ya los habíamos visto bueno, en la clase pasada, ¿cierto? Cuando uno tiene materiales como este, es decir, materiales aluviales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que pues internamente el agua, ¿cierto? Pues obviamente gracias pues, a los procesos de orogénesis, procesos de formación de relieve, el agua pues ha estado permanente o de manera permanente y el agua lo que hace es ir puliendo, por así decirlo, o ir transformando químicamente las partículas de tamaño importante a transformarlas pues, a partículas de menor tamaño, ¿cierto? Gracias a procesos químicos, gracias a procesos químicos. ¿Listo? Pues a la hora de la verdad, pues esos procesos químicos sí nos interesan, es decir, al menos el nombre, al menos saber de que eso existe, para pues finalmente, es decir, pues tener en cuenta la concepción ya de materiales finos, por ejemplo. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, en los agentes ligantes hay elementos ferruginosos. Pues ahora, bueno, en un momento vamos a ver lo que son los temas de procesos químicos, ¿cierto? Hay unos procesos químicos, bueno, aquí se los comento pues, de manera pues muy breve. Procesos químicos tales como el proceso de oxidación. Yo les estoy señalando aquí la palabra óxido, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque la roca en su origen ya tiene elementos minerales que comparten elementos químicos ferruginosos. ¿Qué quiere decir elementos químicos ferruginosos? Quiere decir, por ejemplo, que son elementos tales como hierro, magnesio, ¿cierto? Entonces, esos elementos químicos metálicos, pues en el contacto con el oxígeno, prácticamente van a sufrir de un proceso que se llama proceso de oxidación. ¿Listo? Entonces, el proceso de oxidación ayuda o permite la formación de material de arcilla o mineral de arcilla. Entonces, ¿por qué? Porque a la hora de la verdad, aquí, por ejemplo, pues se está generando proceso de oxidación. ¿Dónde yo estoy viendo el proceso de oxidación? Mire, por ejemplo, aquí en estas zonas de la ribera, por ejemplo, de la quebrada. Aquí se ve proceso de oxidación, es decir, ya un proceso de oxidación pues más asentado, ¿cierto? Obviamente el tema de oxidación pues es asociado a la coloración del material, ¿listo? Nosotros pues ya en la próxima clase vamos a ver pues unas características, ¿cierto? Unas características pues ya en ese sentido de decir, unas características que nos permiten o que nos llevan a formar o nos llevan a pensar, ¿cierto? En el comportamiento del suelo de acuerdo, por ejemplo, a la coloración, es decir, de acuerdo a inducción, ¿cierto? De propiedades, de acuerdo a inducción de procesos químicos, de acuerdo a inducción de elementos químicos presentes para establecer, como les digo, ese fenómeno que se llama oxidación, por ejemplo. Digamos que la oxidación ahí no se ve tanto, pero si yo sigo acá viendo mis imágenes, en este material, por ejemplo acá, yo veo bastante oxidación, inclusive este es un material sumamente oxidado, oxidable. Estos pues ya son, por ejemplo, limos. Estos como son limos de origen volcánico, entonces, ¿qué pasa? Que los materiales de origen volcánico tienen pues elemento químico férrico,
que es el elemento químico férrico, ya con el contacto con el medio ambiente externo, es decir, con el contacto atmosférico o con el contacto con pluviosidad, pues se van generando aquí pues estos procesos de oxidación. Entonces, esos limos a la hora de la verdad, cuando ya se van a ir oxidando, es decir, cuando se van descomponiendo, pues van a dar paso también a arcillas pues de origen ferruginoso o de origen férrico o de origen pues finalmente gracias a la oxidación. ¿Listo? Dentro de los agentes ligantes, pues estamos viendo acá, digamos, elementos ferruginosos, existen agentes ligantes, por ejemplo, bicarbonatos, ¿listo? Por ejemplo, fosfatos, ¿sí? Hay unos suelos, por ejemplo, a ver si tengo pues la imagen por acá. Me permite un segundo, a ver si está acá. A ver. Aplicaciones. Acá tenemos. Un segundito, por favor. Bueno, son unas imágenes muy similares, pero bueno, digamos que podemos ver esto. Este es un proceso de erosión. Digamos que es un proceso que está generando estas hendiduras aquí. Las hendiduras se llaman cárcavas, ¿cierto? Entonces, esas hendiduras, ¿por qué se generan? Porque la pluviosidad, es decir, la precipitación, lo que está haciendo es remover material. Esa remoción en parte, ¿por qué se genera? Porque vamos a tener unos agentes ligantes como el bicarbonato de calcio. El bicarbonato de calcio, pues, es bastante reactivo con el agua, ¿cierto? Es como si parte, pues, de ese depósito que yo les estaba mostrando se puede asociar, por ejemplo, es como si fuera una sal de frutas, ¿cierto? Entonces, pues obviamente ya cuando se le agrega agua, pues se disuelve, ¿cierto? Entonces, básicamente estos bicarbonatos se transforman en algo que se llama calcita, que es un mineral, ¿cierto? Es un mineral, por ejemplo, que forma la caliza, ¿cierto? La roca sedimentaria química que se llama caliza, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Como esta imagen está tomada en una zona de inundación antigua, en costa, ¿cierto? Pues obviamente hay una saliente, ya hay un proceso de orogénesis al fondo, ¿cierto? Pues es decir, sin embargo, eso pues no quiere decir pues, digamos que el ambiente de metrización no se pueda asociar. Entonces, en ese caso, pues ya el elemento de formación, el elemento químico de formación, ya son elementos químicos, como les digo, elementos químicos cálcicos, que esos calcios, pues a la hora de la verdad, pues son pues, muy reactivos con el agua, es decir, se disuelven y se van, digamos que percolando, se van pues movilizando, ¿cierto? A partir pues ya de la superficie de la corteza terrestre. ¿Listo? Entonces, eso es lo que sucede, por ejemplo, con los elementos agentes ligantes, los del bicarbonato, y hay unos fosfatos, ¿cierto? Los fosfatos de pronto ya son más, es decir, son menos, digamos, menos solubles, ¿cierto? Son menos solubles, ¿sí? Es decir, los fosfatos, pues, de calcio, por ejemplo, es que hay bicarbonato de calcio, fosfato de calcio, ¿sí? Carbonato de calcio, por ejemplo, el carbonato de calcio es el que nosotros utilizamos para el cemento. Entonces, pues en esas zonas, por ejemplo, de inundación antigua, zonas costeras, pues cabe la posibilidad de poder encontrar esos materiales. ¿Por qué razón? Porque esos materiales se han generado sobre todo por la descomposición de partículas o de elementos. Es decir, como antes, pues habían, es decir, seres marinos, pues de bastante envergadura, entonces, y obviamente con hueso, ¿cierto? Es decir, con esqueleto,
Entonces, es decir, cuando ya se genera la descomposición, pues ya de esos elementos óseos se generan estos fosfatos bicarbonatos. Y no solamente esos animales, por ejemplo, lo que es, bueno, digamos, muchos organismos ya oceánicos, ¿cierto? Muchos organismos, pues ellos tienen componente, ¿cierto? O calcio, pues dentro de su estructura, ¿cierto? Su estructura ósea o su estructura, pues, es decir, ya sus células, ¿cierto? Bueno, digamos sus organismos, no sus células, no, sus organismos, ¿listo? Entonces, es importante también considerar las fuerzas internas que se presentan en la masa del suelo, ¿listo? Entonces, acá tenemos el tema de gradación. Entonces, en la gradación, pues vamos a tener lo que es gradación discontinua, inicialmente, que es la gradación A. La gradación discontinua es la que tiene esta forma acá, pues a ver si la puedo calcar alguito. Es la que tiene esta forma, ¿cierto? Pues digamos, ¿por qué se llama discontinua? Porque esta gradación tiene, pues esta gradación tiene aquí este hueco, tiene este vacío, ¿cierto? O sea, ¿qué quiere decir ese vacío? Pues ese vacío lo que quiere decir, pues es que hay una interrupción en la variación, por ejemplo, de tamaños de partículas. ¿Listo? Hay una interrupción o básicamente pues hay una ausencia de algunos tamaños de partículas, por ejemplo. ¿Listo? Entonces esos descensos abruptos lo que quieren decir pues es que hay una gran ausencia de partículas, por ejemplo, muy gruesas, partículas gravosas. Y como eso todo es acumulativo, a la hora de la verdad, pues digamos que se van generando estos huecos en la parte granulométrica. ¿Listo? Ahora, por otra parte, pues vamos a tener nosotros lo que se conoce como un material bien gradado. Yo les voy a borrar esto de acá. Entonces, el material bien gradado, en nuestro caso, va a ser el B, pues va a ser un material bien graduado o bien gradado. Entonces, el B, pues, ustedes ya vieron, pues, parte ya lo que era el tema de distribución granulométrica, por ejemplo, en materiales de construcción. Entonces, pues, ya esta distribución aquí granulométrica se puede decir que es uniforme. ¿Por qué razón? Porque en esta distribución granulométrica hay de todos los tamaños, es decir, hay desde gravas, hay arenas, hay limos, y hay, digamos, inclusive hasta hay arcillas. ¿Listo? O sea, entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que es un suelo pues, que tiene una gran variedad de tamaños de partícula y que va a tener en ese sentido, pues, condiciones de resistencia por cohesión y resistencia por fricción. ¿Listo? Es decir, esta curva de buena gradación, pues es la curva ideal, por ejemplo, para un material en una carretera, ¿cierto? Y esa curva también, pues en nuestro caso, es una curva ideal para un material que puede ofrecer fricción y que puede ofrecer cohesión. Porque muchas veces nuestros materiales, pues, dado el origen geológico, están más asociados a una de las dos características. Bien sea que puede ser más friccionante o bien sea que puede ser más cohesivo, pero es decir, pues es un poco complejo observar un material que comparta las dos características de manera simétrica, de manera similar. ¿Listo? Entonces ahí tenemos el suelo o digamos, la curva de distribución granulométrica por material bien graduado. Y al final vamos a tener lo que es una curva de distribución granulométrica para la graduación uniforme. Listo, que es la curva C. O sea, vamos a tener nosotros por acá esta curva. Esta es la curva C. No, no es esta. Es esta curva. La curva C es esta. Es esta curva. Digamos, lo que pasa es que, bueno, esta curva C, bueno, esta curva C pues tiene otro problemilla, ¿cierto? Digamos adicional, por ejemplo, esta se llama graduación uniforme, pero no quiere decir que sea una buena gradación, ¿listo?
Entonces, de pronto no hay que dejarse confundir por las palabras. ¿Por qué razón? O sea, uniforme quiere decir que hay un mismo tamaño representativo en la masa del suelo. O sea, si ustedes se dan cuenta, pues básicamente va a haber una zona acá, aquí va a haber una zona, mire, donde se están acumulando pues una cantidad o un intervalo de porcentajes bastante importante. Estamos hablando desde un porcentaje de 80% pasante hasta un porcentaje pasante del 20%. ¿Qué quiere decir? Que ese suelo es pura arena media. ¿Listo? Entonces, esa gradación uniforme, pues en pocas palabras se llama mala gradación. ¿Listo? O sea, este suelo, en este caso es una arena media, es un suelo mal gradado. ¿Listo? Entonces, a la hora de la verdad, pues esos suelos mal gradados tampoco es que sean malos. Por ejemplo, ellos tienen unos ciertos usos ya en la parte profesional, ¿cierto? En la parte constructiva. Estos suelos mal gradados y sobre todo las arenas se utilizan para filtrar, ¿cierto? O sea, por ejemplo, en plantas de tratamiento de agua potable, se utilizan arenas como filtros para retener la suciedad pues que tiene el agua. O sea, son muy buenos filtros, ¿por qué? Porque ellos finalmente en su estructura van reteniendo partículas, pues digamos, de arcilla, partículas, pues obviamente de, partículas inclusive, ya temas de materia orgánica, ¿listo? Temas de materia orgánica, ¿listo? Entonces hay tamaños por acá, tamaños de partícula, por ejemplo, como los boleos, que tienen pues unas partículas mayores a 30 centímetros, están los cantos rodados que tienen tamaños entre 15 a 30 centímetros, están las gravas que tienen de 4,75 a 70, de 4,75 milímetros a 75 milímetros, están las arenas que están de 4,75 milímetros a 0,075, después están los limos de 0,075 a 0,002, y después están las arcillas que están pues con un tamaño menor a 0,02 milímetros, es decir, pues en ese caso 2 micras. ¿Listo? Entonces mire que hay tamaños adicionales. Por ejemplo, aquí tenemos tamaños como los boleos o bolos de roca, ¿cierto? Tenemos los cantos rodados, por ejemplo. ¿Listo? Preguntas. Entonces acá tenemos la forma, tenemos varias formas, por ejemplo, forma angular, forma subangular, forma subredondeada, forma redondeada, ¿sí? O sea, ¿esto a qué se debe? Básicamente se debe a los procesos ya de meteorización física. O sea, un material, entre más meteorización física tenga, es decir, entre más tiempo dure en el agua, por ejemplo, en un río, por ejemplo, en una quebrada, pues más redondo, más redondeado va a ser. Un material, pues entre menos dure, pues sencillamente si se queda, por ejemplo, en el talud, ¿cierto? Ese material pues va a ser angular o anguloso, ¿listo? Entonces lo que yo les decía es que estas partículas angulares, ellas van a ofrecer más resistencia por fricción que estas partículas redondeadas. ¿Por qué? Porque las redondeadas, digamos, si usted pone otra redondeada acá, ¿cierto? Pues van a haber poquitos puntos de contacto, o sea, poquitos puntos de contacto, ¿listo? Entonces, si pone usted un angular, puede ser, digamos, puede ser que el angular pues tenga esta coincidencia aquí, en esta parte. Entonces se va a generar pues una zona ya más larga, es decir, pues un área, una longitud pues más grande en cuanto a la parte de fricción. ¿Listo? Entonces ahí tenemos ya lo que es ya el tema de la forma, y tenemos por supuesto lo que es el cuento de la plasticidad también. Esto, pues hay suelos que son poco, medianamente plásticos, por ejemplo, como los limos, ¿cierto? Los limos, como son suelos finogranulares, pues ellos, como les digo, son poco, medianamente plásticos, ¿cierto? Y hay suelos, por ejemplo, como ya las arcillas, que las arcillas son suelos bastante plásticos, ¿cierto? Sobre todo arcillas de alta plasticidad.
¿De qué depende que un suelo sea plástico o no sea plástico? Depende del porcentaje de arcillas, ¿sí? O sea, si el porcentaje de arcillas es bastante grande, diga usted un 70%, por ejemplo, entonces hay la posibilidad de formar o de establecer un suelo tipo arcilla de alta plasticidad, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, eso también, digamos que es un tema importante y a su vez, por las arcillas, por ejemplo, son materiales que se embarran bastante las manos. ¿Listo? Son materiales que se embarran bastante las manos, son materiales pues obviamente que alcanzan pues bastantes variaciones de forma, ¿sí? Entonces eso a la hora de la verdad también es importante conocer, ¿por qué? Porque hay un parámetro de resistencia que se llama cohesión. Entonces la cohesión pues es un parámetro sumamente importante. Ustedes van a ver, por ejemplo, la asignatura que se llama estabilidad de taludes, por ejemplo, electiva, si se deciden ir pues, por el área de vías y geotécnica. Van a ver ustedes, por ejemplo, el otro semestre, la asignatura de cimentación y de estructuras de contención, y ahí se ve la importancia de estos parámetros. ¿Listo? Ahora, tenemos, por ejemplo, ya lo que es composición del suelo. Entonces, básicamente debemos tener en cuenta dos cosas. Los suelos que se utilizan para construcción o los suelos que se utilizan para fundación o suelos que, digamos que sostienen las estructuras, pues, digamos de esa manera, estos son suelos de características inorgánicas. ¿Listo? O sea, ¿qué quiere decir? Que esos suelos, pues digamos, por acciones, por ejemplo, a corto plazo del oxígeno, por acciones a corto plazo del agua, digamos que no se van a descomponer, ¿cierto? Sino que estos suelos para generar, por ejemplo, un cambio químico se necesitan cientos de miles de años, por ejemplo, para generar cambio químico. ¿Listo? Entonces, los suelos inorgánicos, pues ellos son formados por minerales a partir de la descomposición de roca ya formada. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, acá, en estos, tenemos en esta imagen, mire, esta imagen tenemos nosotros los dos tipos de suelo. Tenemos en la parte superior, pues, suelos de características o de índole orgánica, suelos de características o de índole orgánica, aquí la tenemos, mírenlos, que estos suelos se generan por procesos obviamente de descomposición de materia orgánica. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que a nosotros nos interesa, por ejemplo, en estos materiales, estos, por ejemplo, los que les estoy señalando con esta, bueno, con esta línea, pues un color tomate o naranja, son suelos en ese sentido inorgánicos. ¿Listo? O sea, de esta parte a nosotros, ¿qué es lo que nos interesa? Por ejemplo, nosotros lo que nos interesa es ver o establecer o concluir, por ejemplo, en una obra, en un trabajo, concluir, por ejemplo, de que estos suelos no tienen características orgánicas, por ejemplo. ¿Listo? O que el grado, por ejemplo, el grado de, o el contenido de materia orgánica es muy bajo. ¿Listo? Porque pues esos suelos, sobre todo los suelos orgánicos, los que yo les comento, estos suelos se descomponen muy rápido. O sea, un suelo orgánico en un periodo de 6 meses ya no es el mismo, ya no va a tener el mismo espesor, no va a tener inclusive la misma configuración o la misma porosidad, sino que son suelos que básicamente son muy activos respecto a la parte medioambiental. ¿Listo? O sea, ahí tenemos pues esos materiales, pues como les digo, materiales orgánicos, ¿listo? Y materiales inorgánicos. Entonces a nosotros lo que nos interesa es que un material pues sea inorgánico, ¿cierto? ¿Para qué? Para hacer un corte de un talud estable, para poner una cimentación de un edificio, para hacer pues una canalización, para hacer una vía, ¿cierto? Que eso pues nos garantiza a la hora de la verdad pues de que ya los materiales pétreos o los materiales
digamos, o los concretos que se utilicen, pues ya queden estables a lo largo del tiempo, porque cuando los materiales son orgánicos, entonces se genera ese problema. ¿Listo? Y el suelo, pues al final de cuentas está compuesto por minerales. Los minerales son unión, pues digamos, de elementos químicos, ¿cierto? Pues digamos que en la corteza terrestre normalmente nosotros tenemos dos tipos de minerales, ¿cierto? Que son minerales silicatados y minerales no silicatados, ¿cierto? O sea, los minerales silicatados, pues son minerales que en su composición, ¿cierto? Tienen, por ejemplo, silicio, digamos que acá tenemos otra perspectiva ya de trabajo. Entonces, ahí tenemos los minerales, tenemos el tema del silicio, ¿cierto? Digamos, como base, pues, para formar la estructura química estable. Pues, esa es la definición de mineral, ¿listo? Entonces, esos minerales silicatados, pues, están formados por algo más. Por ejemplo, tenemos minerales silicatados claros y minerales silicatados oscuros, ¿listo? Cuando se habla, por ejemplo, de materiales ígneos, es decir, materiales volcánicos, digamos que hay una posibilidad importante de generar lo que son minerales silicatados oscuros, ¿cierto? Hay minerales silicatados oscuros, ustedes recuerdan, por ejemplo, de geología, recuerdan lo que es el olivino, ¿cierto? Recuerdan lo que es la mica, recuerdan lo que es el piroxeno, ¿cierto? La hornblenda son minerales silicatados oscuros que están formados por el elemento químico férrico, ¿listo? Entonces, a nosotros en los suelos, ¿qué es lo que nos interesa? Lo que nos interesa es que esos minerales, pues finalmente al sufrir de un proceso de descomposición, pues se vayan a formar o vayan a terminar, digamos, formando, valga la redundancia, o van a terminar, eh, digamos que, pues, o vayan a parar siendo una silla, ¿listo? Entonces, hay ese tipo de minerales. Por ejemplo, hay otros que son los minerales silicatados claros. Por ejemplo, los feldespatos, llámese feldespato, digamos, de potasio, feldespato de sodio, es decir, plagioclasas, ortoclasas. Entonces, esos feldespatos son los que a mí me forman también mineral de arcilla. O sea, las arcillas normales, o sea, me refiero a las arcillas que en contacto con el agua no se expanden, son formadas gracias a esa situación o esa condición de elementos químicos como el feldespato. ¿Listo? Los minerales son sólidos homogéneos, son sustancias inorgánicas, ¿cierto? Ellos tienen pues composición química definida, es decir, una estructura química, una estructura atómica ordenada, ¿cierto? Pues obviamente que eso es lo que hace finalmente generar pues unas propiedades de dureza, unas propiedades de exfoliación, ¿sí? Obviamente cuando no se tiene una composición química definida no se puede hablar de mineral. Por ejemplo, las obsidianas, ¿cierto? Que son coladas de lava, no clasifican como mineral. Pero del resto, bueno, y también por ahí lo que se llama como el tema bueno, digamos que hay algunos carbones, pues que se llama carbón mineral, pero como están formados por materia orgánica, ellos no son minerales, obviamente. ¿Listo? Y normalmente pues se clasifican como fosfatos, carbonatos, óxidos y los silicatos, que son los minerales más importantes en la corteza terrestre, y son pues de los que se deriva pues la formación, por ejemplo, de material arcilloso. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, digamos que, ¿sí? Bueno, entonces digamos que esa es la unidad número 1, ¿cierto? Vamos a hablar, por ejemplo, ya de la unidad número 2. O sea, son unidades realmente muy cortas.
La unidad 2 se llama Origen y Mineralogía, ¿cierto? De los suelos. Me regalo un segundito y cierro esto. Entonces, en el origen y mineralogía de los suelos, pues nosotros tenemos que tener algo muy importante acá en cuenta, ¿cierto? Que es, bueno, digamos el tema geológico, ¿cierto? El tema geológico, o sea, nosotros estamos pues en un marco geológico de importancia, ¿listo? O sea, nosotros, por ejemplo, cuando estamos acá en la red, hay una, digamos, una aplicación del Servicio Geológico Colombiano, ¿cierto? Bueno, esa todo el mundo lo conoce, la conoce, pues es una página pública. Entonces, nuestro país, pues se divide básicamente en planchas geológicas, ¿cierto? Digamos a nivel regional. Nosotros tenemos digamos, un tema ya a nivel mundial o a nivel global, tenemos un tema a nivel regional. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, a nivel mundial? Digamos, a nivel mundial, pues vamos a ver que existen unas placas tectónicas. ¿Listo? O sea, las placas tectónicas, por ejemplo, son, digamos que las particiones que se generan de la corteza terrestre. La corteza terrestre, pues, es la capa superior dentro de las capas internas de la Tierra, valga la redundancia. Entonces, en la corteza terrestre, pues, hay esas divisiones pues, se deben o toman más que todo zonas de plataforma continental y de plataforma oceánica, es decir, que toman zonas de ubicación de continente y toman zonas de, digamos, del suelo, del lecho marino. ¿Listo? Nosotros, como les digo, estamos en un ambiente sumamente, digamos, sumamente rico, sumamente interesante en cuanto a la parte geológica. ¿Listo? Pues antes, digamos, de regresar pues al principio, valga la redundancia, en este caso nosotros estamos ubicados en esta zona de acá. Es decir, pues hay una zona donde confluyen bastantes placas tectónicas de primer orden, de segundo orden, de tercer orden. ¿Listo? Nosotros acá tenemos lo que es placa sudamericana, tenemos placa de Nazca en nuestro país, tenemos, digamos, de alguna manera algún tipo de influencia de la placa de Cocos y tenemos alguna influencia también o influencia de la placa caribeña. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Es decir, toda esa zona de influencia a mí me va a generar pues unos fenómenos, ¿cierto? Por ejemplo, el fenómeno más importante que yo puedo destacar acá es el fenómeno de orden de subducción, es decir, es cuando la placa de Nazca, es decir, la placa oceánica de Nazca, ¿cierto? Está pues incorporándose por debajo de la placa sudamericana, ¿listo? Entonces, ¿eso qué es lo que genera? Pues no solamente lo que uno ha visto en geología, ¿cierto? Que es un borde convergente, por ejemplo, sino que lo que genera básicamente es un tema, bueno, aquí vemos pues la definición de borde convergente, la parte inferior, la figura central, y tenemos el borde convergente, sino que lo que estamos es nosotros generando un tema de almacenamiento de energía a nivel tectónico, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, el sismo de Chile que sucedió en el 2010 fue un sismo de origen tectónico, un sismo de origen tectónico. Entonces, como la placa de Nazca, pues digamos que se está intruyendo, o sea, se está metiendo por debajo de la placa continental sudamericana, entonces prácticamente toda esa fricción que se va generando, pues digamos que va generando energía, va acumulando energía, acumule, hasta que se genera algo que se llama rebote plástico, ¿cierto? Es decir, que toda esa energía, pues no se puede eternamente guardar, ¿cierto?
o la roca no se puede eternamente fracturar, pues gracias a esas zonas de fricción, sino que pues la roca de alguna manera guarda esa energía y esa energía finalmente se manifiesta como un evento sísmico. ¿Listo? Se manifiesta, como les digo, como un evento sísmico, entonces en ese sentido, ya lo que es, digamos, generación de sismos, por ejemplo, de importancia, como el sismo de Chile del 2010, pues esos sismos pues generan una cuestión bastante compleja a nivel de la ingeniería, es decir, ahí es donde ya los edificios se ponen a prueba. Los edificios no se ponen a prueba cuando ya la gente está ocupándolos o cuando ya la gente está viviendo, cuando se almacenan los carros, ¿cierto? Los enseres, etcétera, sino cuando hay un evento sísmico se ve el grado de tecnología que se le ha incorporado a ese edificio. ¿Listo? Entonces, por eso es que la formación en ingeniería pues tiene que estar bien enfocada a la parte sísmica, no solamente a la parte estática. ¿Listo? Entonces, ya regresándonos, pues vamos a ver unas definiciones, pues, es decir, es importante saber que las placas tectónicas se mueven. O sea, no es que las placas tectónicas estén estáticas, no es que, pues, digamos que ese esquema que acabamos de ver hace un momento sea un esquema que dure, que perdure, pues, para siempre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se establece inclusive un cambio ya en los próximos 200 millones de años, otro cambio ya de orden o de posición de placas tectónicas. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se generan los cambios? Finalmente, porque nosotros estamos flotando, por así decirlo. O sea, la corteza terrestre, llámese corteza continental, llámese corteza oceánica, está flotando en capas o mantos de lava. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, pues, digamos que el material hace un movimiento que se llama movimiento de convección, ¿cierto? Entonces, los movimientos de convección, pues, básicamente, digamos que si uno tuviese acá, por ejemplo, la placa oceánica, si uno tiene por acá, por ejemplo, la placa continental, digamos que estuviese en este sentido, por ejemplo, la distribución de placa oceánica y placa continental, digamos, esta sería la placa continental, esta de acá va a ser la placa oceánica, pues a la hora de la verdad, ¿qué es lo que pasa? Digamos, obviamente aquí encima tenemos el océano, ¿cierto? Tenemos el agua, el mar, ¿cierto? Pues a la hora de la verdad, ¿qué es lo que está pasando? Que por debajo de estas dos grandes capas hay magma. O sea, todo esto va a ser magma, ¿cierto? Aquí tenemos nosotros la astenosfera. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente aquí lo que sucede, por ejemplo, es que si nosotros tenemos acá en la corteza continental, tenemos, por ejemplo, una estructura volcánica. Esa estructura volcánica, pues obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a tener una cámara magmática y esa cámara magmática de alguna manera está conectada pues con ya el tema de la astenosfera. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que acá se van a generar, como les digo, unos procesos que se llaman procesos de convección, es decir, unos procesos donde se está generando un giro, ¿cierto? En este sentido, digamos, del magma, y se está generando un giro, pues básicamente en este sentido en cuanto al magma, es decir, son giros finalmente que lo que permiten pues es generar pues un ascenso a nivel magmático, ¿cierto? Es decir, que ya el magma llega y asciende hacia la superficie. Entonces, como nosotros estamos sobre magma, pues finalmente se generan procesos dinámicos, es decir, procesos constantes, o sea, no es procesos que vayan a terminar de un día para otro, ¿cierto? Sino que siempre va a haber formación de placas, siempre va a haber destrucción de placas, ¿cierto? Entonces, hay unos bordes o hay unas zonas de importancia que son bordes divergentes, por ejemplo, son bordes constructivos. Los bordes divergentes es cuando se está separando la placa tectónica. Más que todos estos bordes divergentes, perdón, se presentan en la plataforma oceánica, es decir, cuando ya, por ejemplo, se genera ascenso del material oceánico, ¿cierto? Es decir, ascenso, perdón, de magma,
se va a generar roca oceánica o suelo oceánico, ya dependiendo pues del tema de enfriamiento del material. Tenemos a su vez bordes convergentes, que son bordes constructivos. Entonces, los bordes constructivos son bordes destructivos. Los bordes convergentes son bordes donde se destruye placa tectónica, ya que la placa oceánica está generando intrusión, ¿cierto?, respecto a la placa continental. Se está generando esa intrusión, ¿listo? Entonces, básicamente, digamos que en este caso, en este sentido, lo que se nos está generando a nosotros, pues es ya el tema, pues, digamos, de almacenamiento de energía también, ¿cierto? No solamente es que la materia se destruye, perdón, sino que en ese proceso de destrucción hay un almacenamiento o hay una potencialidad de generar ya energía sísmica, obviamente. Que esos sismos, por ejemplo, esos sismos se llaman sismos interplaca, ¿cierto? Esos sismos interplacas son bastante destructivos, ¿sí? Pues el gran ejemplo que yo les he venido mencionando durante la clase hoy es el sismo de Chile del 2010. Entonces, prácticamente es como el gran ejemplo que se tiene, pues, en la región, digamos, respecto, pues, al tema de generación de evento sísmico interplaca, ¿listo? Entonces, el tema del borde constructivo, es decir, bordes convergentes, lo que hacen es generar, pues, montañas, es decir, establecer lo que es el proceso de orogénesis, ¿listo? Contribuye, obviamente, a la creación de estructuras montañosas, ¿listo? Y hay otro bordecito que se llama borde de falla transformante. Digamos que estos son bordes que ni crean ni destruyen placa tectónica, ¿listo? Sino que son, más que todo, son zonas de contacto, zonas de fricción, ¿listo? Pues el gran ejemplo que se tiene, que ahorita lo vemos, es la falla de San Andrés. Es un borde divergente, es un borde transformante, perdón. Esa falla de San Andrés, pues digamos que, y la zona obviamente aledaña a la falla de San Andrés es una zona activa sísmicamente. Es una zona donde hay pues mucha frecuencia de generación de eventos sísmicos. Frecuencia no necesariamente quiere decir frecuencia de alto impacto de eventos sísmicos, sino que pueden ser eventos sísmicos, diga usted, pues de magnitud de 2, magnitud de 3, por ejemplo, que son eventos sísmicos pues que se sienten obviamente las estructuras, pero no son eventos sísmicos que pueden llegar a afectar pues una estructura en gran manera. ¿Listo? Entonces, lo que se tiene en cuenta es que la superficie de la Tierra no cambia, ¿sí? Pero el área pues, de contacto de las placas tectónicas sí puede hacerlo porque es un área, como les digo, un área de construcción, un área de destrucción, ¿cierto? Entonces eso a la hora de la verdad puede llevar a generar unos cambios, ¿listo? ¿Ves? Los bordes de placa cambian de posición, ¿cierto? Teniendo en cuenta el tema de creación de zonas montañosas, ¿listo? O teniendo en cuenta zonas de divergencia, ¿listo? Es decir, todo ese crecimiento pues va a modelar pues sencillamente la distribución de placas tectónicas, ¿listo? Por ejemplo, acá nosotros tenemos, pues, en la zona de Sudamérica, como les decía, la convergencia en la placa tectónica de Nazca con la placa tectónica sudamericana. ¿Listo? Tenemos por acá, bueno, otro caso, digamos, bueno, el caso que tenemos de ejemplo aquí en la figura es el caso de la placa de la Antártica con la placa del Pacífico. ¿Cierto? Pero digamos que el caso más famoso que nosotros tenemos por acá cerca, ¿cierto? Es el caso de la dorsal centroatlántica, es decir, la divergencia entre la placa africana y la placa sudamericana. Ese es el caso. Entonces, nosotros tenemos, imagínense, tenemos pues, digamos, una placa sudamericana que se está moviendo en este sentido, tenemos una placa de Nazca que se está moviendo en este sentido. Entonces,
ahí se nos generan pues dos fenómenos, es decir, el fenómeno de divergencia que lo estamos analizando acá, donde les hago chulito, y el fenómeno de convergencia que lo estamos analizando acá, que es sencillamente cuando la placa oceánica está intruyendo respecto a la placa continental. ¿Listo? Eso genera inclusive la fosa oceánica. Eso genera pues un espacio, digamos, un espacio o pues a una profundidad importante, ¿cierto? Hay profundidades que se han registrado, por ejemplo, la fosa más profunda del mundo es la fosa de las Marianas, por ejemplo, que tiene pues entre en algunas zonas 10 kilómetros, en otras 18 kilómetros de profundidad. Ahí inclusive se han registrado, se han generado inmersiones, pues la inmersión más grande que se ha generado, la inmersión más profunda que se ha generado es a 12.000 metros de profundidad, imagínense, pues obviamente a 12.000 metros de profundidad, pero ya con aparatos, con máquinas, ¿cierto? Y tenemos por acá el ejemplo, el borde transformante, por ejemplo, entre la placa antártica y la placa africana. Pero el más famoso, el borde transformante más famoso es el borde de San Andrés, es decir, el borde por acá en la parte superior, les va a borrar todo esto. El borde transformante, que es la fricción que genera, por ejemplo, la placa del Pacífico respecto a la placa norteamericana. ¿Listo? Entonces, pues básicamente digamos que todos digamos, estas zonas donde están generándose separación, por ejemplo, fricción, lo que hacen es formar lo llamado o denominado como el anillo de fuego del Pacífico. ¿Listo? Es decir, lo que está pues inmerso con la placa del Pacífico, ¿cierto? Inclusive nosotros por acá tenemos lo que es el archipiélago del Japón, que queda por aquí, ¿cierto? Entonces el archipiélago del Japón, pues es muy interesante acá, ¿cierto? Bueno, este queda inclusive hasta por aquí. El archipiélago del Japón es muy interesante, ¿por qué razón? Porque se está generando una incidencia de varias placas. La placa euroasiática, la placa filipina, ¿cierto? La placa australiana y la placa del Pacífico. Imagínense, o sea, en lugar de dos placas tenemos cuatro, ¿listo? Entonces, básicamente lo que hace, por ejemplo, es que la placa del Pacífico está intruyendo respecto a la placa filipina, ¿cierto? Y eso lo que genera finalmente es que el archipiélago de islas volcánicas, que en ese caso es el archipiélago de Japón, ¿listo? Que es una zona sísmicamente bastante activa. ¿Por qué razón? Porque está encima prácticamente, no está ni siquiera como nosotros que estamos alejados del borde de convergencia, sino que está encima, ¿cierto?, del borde de convergencia. Entonces, eso lo que genera, pues básicamente es que los japoneses, ellos sean muy fuertes, sean es decir, expeditos en el tema de ingeniería sísmica. ¿Listo? Inclusive, por ejemplo, el tsunami que se generó en Japón fue en el año 2011, digamos, pocos meses después de haberse generado eh, el sismo de Chile. ¿Listo? Fue, pues, en ese caso, un sismo de magnitud, en este caso, magnitud 9.1, la escala de momento sísmico, y pues la profundidad, básicamente, la profundidad fue 30 kilómetros, o sea, fue un sismo sumamente superficial. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa, por ejemplo, en la parte genérica o en la parte general. ¿Listo? Si nos vamos, por ejemplo, a la parte local, pues volvemos acá a las planchas geológicas y digamos que nos vamos a ir, por ejemplo, acá a la plancha 410 del Servicio Geológico Colombiano. Pues sencillamente aquí lo que uno hace es darle clic izquierdo y pues aquí está la plancha en PDF, la memoria, archivos nativos.
Y aquí pues vemos la plancha en PDF. Bueno, entonces mientras carga ahí, pues, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en la geología local? O geología regional, ¿no? También se puede decir. Bueno, en la geología nosotros tenemos varias cosas, pues, que analizar, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, aquí fallas geológicas, ¿cierto? Fallas geológicas de diferente índole, o sea, no hay que confundir una falla geológica con una falla geológica activa, ¿cierto? Porque el error más grande que se comete en la vida es generalizar. O sea, que porque hay una falla geológica, entonces todas las fallas geológicas son activas. O sea, todas las fallas geológicas generan desplazamiento y no necesariamente. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos ambientes, por ejemplo, ya la plancha 410 es la plancha de la unión. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, distintos tipos de material. Por ejemplo, tenemos este material acá que les estoy mostrando, que es un material color naranja. Entonces tenemos nosotros, mire, por ejemplo, ese naranja es un tema de rocas intrusivas, ¿cierto? Es decir, es un depósito ígneo, ¿cierto? Es un depósito ígneo que está marcado acá en el mapa, ¿cierto? Las convenciones, pues, listo. Tenemos un depósito ígneo, que es un depósito, por ejemplo, de rocas ígneas hipoabisales, ¿cierto? Listo. Dacíticas y andesíticas, listo, que son rocas ígneas, bueno, unas son volcánicas, básicamente otras son intermedias, ¿cierto? Entonces, eso es lo que genera al final de cuentas es que, miren, nosotros estamos rodeados o estamos bajo la merced de la cuestión volcánica, ¿listo? Ahora, nosotros, por ejemplo, si vamos a ver otra unidad geológica, digamos que es la TME, por ejemplo, la que estamos viendo por acá en el mapita, ¿cierto? Que es una que es de color como amarillo crema, ¿cierto? Como amarillo claro. Es decir, esta de acá, la TME, se la estoy señalando nuevamente. La TME, pues si vamos acá, a ver, mire, es una unidad metamórfica, ¿cierto? Digamos, este se llama formación esmita, perdón. La formación esmita, pues son unidades metamórficas, ¿cierto? Son unidades metamórficas, son unidades inclusive también que tienen influencia hacia la parte sedimentaria, o sea, es como una mezcla y rara de la cuestión metamórfica a la cuestión sedimentaria, ¿listo? Entonces, mire, por ejemplo, esa unidad se extiende a lo largo del norte de Nariño, por ejemplo. ¿Listo? Digamos, ya llegando, por ejemplo, a la Unión, se puede observar esa unidad que se llama unidad TME. ¿Listo? Y por acá, pues también tenemos otras unidades. Por ejemplo, tenemos la unidad, bueno, digamos, tenemos, a ver, esta unidad que se llama, bueno, TQB y L, ¿cierto? Que por acá debe estar. Entonces ya son depósitos volcánicos, por ejemplo, no rocas, sino depósitos básicamente de flujo, ¿cierto? Bien sea flujo de cenizas, flujo de lavas, flujos piroclásticos, ¿cierto? Entonces mire que ahí tenemos una gran influencia del ambiente, el ambiente volcánico. Y al final nosotros vamos a tener, por ejemplo, un ambiente, por acá están las sedimentarias, por ejemplo. Las sedimentarias son, bueno, digamos las grisecitas, ¿cierto? Grises claro y gris oscuro. Los ambientes sedimentarios, por ejemplo, si nos vamos por acá, la parte intermedia de la plancha, vamos a tener lo que es el río Juanambú, ¿cierto? Perdón. Río Juanambú. Entonces,
Este es el río Juanambú, aquí mírenlo, aquí está. Entonces, el río Juanambú pues va a tener también algunas zonas de estas unidades geológicas, ¿cierto? Aquí están, pues estas zonas sobre todo están contramarcadas, ¿listo? Si nos vamos a desplazar un poco más, pues esas unidades que, como les decía, grises, esas unidades ya las tenemos, por ejemplo, por la falla Ancuya al Peñol, tenemos ya unidades sedimentarias, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la conclusión acá? Que nuestro ambiente geológico regional es muy variado, ¿cierto? O sea, que la geología no es una cuestión lineal, como muchos piensan, ¿cierto? La geología es una cuestión donde básicamente se combinan muchos fenómenos a la vez. Fenómenos, por ejemplo, volcánicos, fenómenos tectónicos, fenómenos metamórficos, fenómenos sedimentarios. Pues todo eso genera una amplia gama o una amplia variedad de, digamos, de estructuras geológicas que también están inmersas ya en la formación de material de suelo. ¿Listo? Entonces, una observación que se hace para que la geología, pues obviamente la geología, gracias a Dios, la geología hoy es obligatoria, o sea, que gracias a Dios, pues digamos, como en muchos estudios de suelo se hace, que es copiar y pegar, ¿cierto? La geología, gracias a Dios ya el gobierno exige, obviamente, digamos, la acción de un profesional especializado en geología, ¿cierto? Un geólogo. Esto gracias a Dios, porque realmente en los proyectos de ingeniería se necesita geología, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Digamos que todo esto desencadena un proceso que se llama proceso de meteorización, digamos, es una de las tantas aristas que tiene la geología, ¿listo? Entonces, el proceso de meteorización, pues básicamente va a estar definido por el proceso de cambio en la estructura mineral y de forma del material rocoso al contacto con agentes tales como el agua, el aire y las plantas. ¿Listo? Entonces, el proceso de meteorización básicamente, pues en otra definición, son cambios a nivel irreversible, ¿cierto? O son cambios irreversibles, pues a nivel mineralógico, ¿cierto? De los distintos estratos de roca a profundidad, pues cuando existe contacto con agentes tales como el agua, tales como el aire, la biosfera, ¿listo? Existe un aumento de volumen y disminución de densidad, tamaño de partículas para formar un estrato más plástico o plástico, formando finalmente minerales más estables a las condiciones de frontera. Hay otra definición que es la desintegración y descomposición de las rocas, originando en sitio una masa de derrubios, ¿cierto? Derrubios, pues son partículas, digamos, que están mezcladas con, es decir, mezcla de partículas de roca y de suelo, ¿cierto? Inclusive por acá, nosotros tenemos una masa de derrubios, ya se las voy a mostrar. Digamos, cuando se está formando un material, cuando se está formando un coluvión, esto es una masa de derrubios, ¿cierto? Entonces, eso se genera, ¿por qué razón? Porque la roca aquí está fragmentada, ¿cierto? Y obviamente, digamos que esa fragmentación de roca va a generar roca más pequeña. Y lo otro es que este depósito, ¿cierto? Un depósito pues de índole, digamos, de índole volcánica, ¿cierto? Ese depósito de índole volcánica ha recibido precipitación durante millones de años para generar procesos de cambio químico. Y esos procesos de cambio químico generan material particulado de arcilla, y ese material particulado de arcilla se combina con la roca y listo, y tenemos un derrubio, ¿listo? De rubio o una masa de rubio que finalmente lo que forma aquí es un coluvión. ¿Listo?
Ahora, según pues otra definición, ¿cierto? Del glosario de geología 2005 es o son los grupos de procesos destructivos, inclusive son procesos irreversibles, como ya les decía hace 5 minutos, de proceso destructivo sobre los cuales materiales básicamente terrosos o rocosos cambian de forma, color, textura, firmeza al ponerse en contacto con materiales atmosféricos. Esto, a su vez, con material transportado en menor o mayor medida. ¿Listo? Entonces, en el proceso de meteorización hay dos tipos principalmente, que es la meteorización física, ¿cierto? La meteorización física se enfoca más que todo en el tema de cambio de forma, o sea, cuando la roca se va, es decir, se va fragmentando, pues al fragmentarse, pues se va generando material de menor tamaño, ¿listo? Ya en lo que son los procesos físicos se hablan de procesos de expansión o contracción, que son procesos, por ejemplo, como la descompresión, ¿cierto? Y se hablan procesos, por ejemplo, como los de termoclastia, ¿cierto? Asociados a temperatura. Se hablan de procesos como gelifracción. Se hablan de procesos tales como la haloclastia, por ejemplo. ¿Listo? Entonces ya los químicos son cambios a nivel mineralógico. O sea, lo que pasa es que uno esto pues al inicio tiene que estarlo repitiendo muchas veces. ¿Por qué razón? Porque eso, digamos, permite que se analice, por ejemplo, ya de una manera más contundente, pues un material, perdón, arcilloso, ya un material, por ejemplo, limoso, arenoso, gravoso. ¿Listo? Es decir, que ya se vayan enfocando ya esos términos a que después analicemos, por ejemplo, condiciones de resistencia al corte. ¿Listo? Entonces, los químicos son procesos a nivel mineralógico que conllevan a cambios en la composición química del material. ¿Listo? En ese caso, los procesos químicos, ahí se encuentran los procesos como oxidación, disolución, carbonatación, hidratación, hidrólisis y bioquímica. Esto que ya los vamos a ver. Esto, digamos que ese sería, eh, yo creo que la parte pues de conclusión por el día de hoy, ¿cierto? Entonces, dentro de los procesos químicos se encuentran procesos de descompresión, que es expansión y agrietamiento de rocas que salen a la superficie. O sea, por ejemplo, estos de acá. ¿Listo? ¿Qué pasa, por ejemplo, con esta roca? Pues digamos que si esta roca en principio estuvo, por ejemplo, es decir, estuvo incorporada, diga usted, a unos 10 metros de profundidad o unos 5 metros, y por condiciones, por ejemplo, ambientales, condiciones de erosión, esos 5 metros fueron retirados, ¿cierto? Entonces se puede establecer de que en un principio la roca recibía un esfuerzo, ¿cierto? Es decir, un peso ya ¿cierto? En 5 metros pues, de altura, ¿cierto? De un material, pues de cualquier material, ¿cierto? Entonces ya cuando la roca deja de recibir ese esfuerzo, ya la roca deja, por así decirlo, como estaba acostumbrada a recibir esfuerzo, ya no lo está, entonces se agrieta, se parte, se fractura. En cambio, hay otro proceso que es el proceso de termoclastia, ¿listo? Como hay materiales que son, en ese caso, férricos o ferromagnesianos en la formación de la roca, esos materiales se calientan, por ejemplo, o sea, digamos, se calientan en demasía muchas veces, con la incorporación, pues, digamos, de los rayos ultravioletas, ¿cierto? De la luz solar, etcétera. ¿Listo? O las ondas calóricas. Entonces, ellos se calientan y al calentarse se van descascarando. Es como si estos materiales fueran, por ejemplo, como las cebollas, ¿cierto? De las cebollas, pues se van descascarando y estas rocas también se van descascarando. ¿Por qué? Porque aparte de solamente la temperatura no se tiene en cuenta acá únicamente, sino lo que se tiene en cuenta acá es el tema de
el tema del agua. Es decir, cuando el agua, cuando llueve, pues hay partículas de agua que se incorporan en estas hendiduras. Y obviamente ustedes saben que cuando hace temperatura, cuando se genera un cambio, un aumento de la temperatura, entonces, pues obviamente el agua se expande y se fractura el material. ¿Listo? Estos son los procesos de descompresión y procesos de termoclastia. Por ejemplo, hay otro que es el tema de gelifracción, que es el proceso donde el hielo, obviamente, cuando se derrite, ¿cierto? Es decir, como el hielo prácticamente ha estado incorporado, por ejemplo, dentro de la roca, el hielo al derretirse, pues obviamente lo que se genera es un proceso de expansión, ¿listo? Y esa expansión lo que genera realmente es un agrietamiento en la materia rocosa, ¿listo? Por ejemplo, acá vamos a tener el de gelifracción, es decir, esto estaba en principio lleno de hielo, o sea, por dentro, pues ya en el tema de calentamiento global, aumento de temperatura, etcétera, eso hace que esta agua se vaya evaporando. La de Saúl Lupercio, 1086, 331. Bueno, entonces, después de la interrupción, que no hay pues tener en cuenta pues que hay que conectarse para estar presente en las clases, ¿no? Es una cosa que, es decir, es una falta de respeto muchas veces, esa cuestión de que a veces se está por allá escuchando música, se está hablando, se está riendo uno por allá, es una cuestión de que, pues yo prefiero que no se conecte, digamos, que solamente se conecte el que le interese, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto genera interrupción, molestia, esto genera incomodidad, entonces son cosas que al fin de cuentas pues interrumpen la clase, o sea, sencillamente es una clase virtual o lo que sea, son cosas que es una falta de respeto, eso sí, mejor dicho, eso sí puede ser lo que sea, pero digamos no deja de ser una falta de respeto, ¿listo? Entonces, tengamos en cuenta eso, hombre, eso es una cuestión de que ya, pues imagínense, ha pasado más de un año que llevamos en esto y no se toma conciencia de esto, ¿listo? Entonces, acá tenemos ya otro proceso, que es el proceso de haloclastia, ¿cierto? Que son el proceso de haloclastia es agrietamiento de rocas por acción interna de la sal, ¿listo? Es decir, la haloclastia en este proceso se genera una recristalización. ¿Qué significa? Que como el agua de mar pues, tiene sal, entonces el agua de mar se va a evaporar y al evaporarse se generan estas vesículas, ¿listo? Estas vesículas, entonces, pues porque finalmente la sal se va pues formando, por así decirlo, los cristales de sal se van uniendo para formar, diga usted, pues un cúmulo de sal, pero esos cúmulos de sal realmente son muy pequeños comparativamente hablando con el volumen inicial. Entonces eso genera esa especie pues como de vesículas o de hormigueros, ¿cierto? Entonces, este es el otro proceso. Son procesos de origen físico, ¿sí? ¿Sí? Hay una pregunta. Entonces, si tenía una pregunta sobre gelifracción, ¿el proceso solo ¿Sí? ocurre con el hielo o también puede ocurrir de otra manera? Pues básicamente la gelifracción difiere, por ejemplo, de la termoclastia. O sea, ¿en qué sentido? Que la gelifracción básicamente al inicio, lo que les decía, esto tiene hielo, ¿cierto? Todas estas, digamos, estas zonas donde hay agrietamiento de hielo, ¿listo? Entonces, ya, o sea, la situación acá es que el hielo, obviamente, al presentarse un aumento de temperatura y expansión y hay ruptura, ¿listo? Ahora, el tema, por ejemplo, de la termoclastia, pues digamos, no hay hielo, sino es agua sola, ¿cierto? Entonces, digamos que la termoclastia está restringida solo al agua, la gelifracción solamente está restringida al hielo, ¿cierto? Es decir, pues digamos que en la formación pues, de relieve, esto se va cubriendo, ¿cierto? Porque han habido cambios en la historia, por ejemplo, como glaciaciones, ¿cierto? Han habido eras o épocas de glaciación, es decir, épocas donde se ha cubierto pues la plataforma oceánica, se ha cubierto, bueno, o el océano más bien, se ha cubierto la plataforma continental de hielo
Pues el hielo, pues digamos que ha hecho parte durante un tiempo pues, un poquito larguito, ¿cierto? Porque ya son eras de miles de años. Entonces, ya cuando se genera el proceso contrario, es decir, calentamiento global, ¿cierto? Que han ocurrido en la historia, pues bastantes épocas de calentamiento global por acción, digamos, de activación de volcanes. Entonces, eso al final de cuentas lo que hace es romper el material. O sea, que la gelifracción es exclusiva al hielo. ¿Sí? Esa es la conclusión. Básicamente, de ahí se deriva pues el término, ¿no? Gelifracción. ¿Listo? Gracias. ¿Listo? Bueno, ya para terminar, hay unos procesos de índole química, ¿cierto? Pues obviamente de estos vamos a hablar el día de mañana, ¿cierto? Un poquito más, pero pues básicamente hay procesos como la oxidación, ¿cierto? Bueno, inclusive de ese proceso ya habíamos hablado, ya habíamos visto unas imágenes. ¿Listo? Es decir, cuando ya el oxígeno, ¿cierto? Cuando el oxígeno hace contacto con minerales férricos, entonces se genera ese proceso de degradación digamos, de esos minerales, de esos elementos, perdón, químicos, tales como el hierro, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, el producto de la oxidación, pues básicamente va a ser un cambio químico, básicamente, que ese cambio químico realmente es una, ¿cómo sería ahí? Es un desdoblamiento, ¿cierto? De moléculas o a nivel molecular, que finalmente ese desdoblamiento genera pues óxidos, ¿cierto? Cuando se tiene por aparte oxígeno y el hierro, al final ese desdoblamiento, esa degradación prácticamente del hierro, ¿cierto? Genera óxido de hierro, por ejemplo, ¿listo? Que es decir, digamos, un compuesto químico que es muy común, pues ya en la parte ambiental, ¿cierto? Es decir, en el material que uno puede observar afuera, ¿cierto? Por aquí vamos a tener, por ejemplo, la oxidación. Esto es una oxidación plena. Aquí porque esto se puede, digamos, determinar a partir de la coloración. Podemos determinar que esto es oxidación, ¿cierto? O sea, el color del óxido de hierro es un color que es evidente. Es un color, por ejemplo, eh, es un color pálido, es un color pardo, perdón, o es un color anaranjado, ¿cierto? Entonces, digamos, estas trazas o estas acumulaciones de óxido de hierro que se generan también fortalecen o también permiten la formación de arcillas, porque las arcillas tienen finalmente tienen óxidos, ¿listo? O tienen elemento, por ejemplo, químico férrico dentro de su estructura, ¿listo? Hay otro proceso que es el Profe, proceso, ¿sí? una pregunta, ¿puede pasar la anterior imagen? ¿Cuál? En la anterior imagen, la de la oxidación que estaba indicando. Ya. Profe, si digamos en algún momento quisiéramos hacer una represa, obras estructurales, ¿cuál es la afectación que genera eso ante el concreto, el acero, toda la estructura? Pues más que todo hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Que digamos el agua también tiene, es decir, una acción importante, ¿cierto? El agua, hay acumulaciones de agua que tienen, por ejemplo, metales pesados, ¿cierto? O sea, el agua pues no siempre es cristalina, no siempre pues digamos tiene baja proporción de metales pesados. Eso de alguna manera por procesos naturales se generan, ¿no? Unos porcentajes de metales pesados, ¿listo? Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, a nivel geotécnico? Digamos que si uno tiene unos suelos bastante oxidados, pues a nivel geotécnico hay que hacer unas obras, ¿para qué? Para desplantar la presa a una profundidad segura, ¿cierto? Es decir, no voy a desplantar yo la presa, diga usted, aquí a 1 metro de profundidad, es decir, ya en contacto con el lecho del río, sino yo tengo que generar un empotramiento de la presa, ¿cierto?
Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando ya se hablan de elementos como el concreto, digamos que ya los concretos en contacto con el agua tienen mucho recubrimiento. ¿Listo? Es decir, inclusive recubrimientos, por ejemplo, de 20, 30 centímetros. Entonces, a la hora de la verdad, pues digamos que esos 20 o 30 centímetros de recubrimiento generan una protección suficiente, eh, digamos, para la vida útil del proyecto. ¿Listo? Entonces, para generar obviamente un buen recubrimiento se tiene que generar un buen proceso constructivo, o sea, se tiene que vibrar bien el concreto, se tiene que colocar los aditivos que son, es decir, se tiene que generar pues baja existencia, por así decirlo, de vesículas de aire, ¿cierto? Entonces, eso a la hora de la verdad, ¿qué es lo que permite? Lo que permite es que no se me oxide el hierro o el acero, ¿cierto? Entonces ya son cuidados puramente de obra. Entonces, pues más que todo acá pues tenemos dos problemas, ¿no? Que sería el problema geotécnico, ¿por qué? Porque este lecho tendría mucha arcilla y el otro problema sería el problema estructural, el problema del concreto, ¿listo? Sin embargo, ya en las obras, por ejemplo, digamos, cuando se diseñan obras de esta índole, ya el concreto no se diseña como un material estático. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando usted diseña, bueno, el concreto, pues me dio tanto de cemento, me dio tanto de triturado, me dio tanto de arena, ¿cierto? Sino que el concreto se diseña por un tema de comportamiento, ¿cierto? Es decir, un tema de a largo plazo, ¿cierto? Cuando se diseña por temas de comportamiento, quiere decir que se diseña en función del tiempo, no en función de cumplir simple y llanamente un proceso estructural, sino de cumplir, por ejemplo, una resistencia a agentes, por ejemplo, abrasivos, como el agua, por ejemplo, a agentes de oxidación del acero, como el agua también, ¿cierto? Agentes medioambientales, ¿cierto? Porque también de alguna manera se puede generar carbonatación en el concreto. Es decir, cuando el concreto ya se empieza a descascarar, se empieza digamos, es como si el concreto valga la redundancia, o me perdonen el término, como si el concreto se pudriera, ¿cierto? Es decir, como si se fuera volviendo más blando, ¿cierto? Con el tiempo. Entonces, pues ya las nuevas tecnologías del concreto, digamos que contemplan eso. Ya las tecnologías ya de diseño estático en las obras son tecnologías del siglo pasado. Hoy en día ya los materiales se diseñan es por desempeño, es por comportamiento. ¿Listo? Listo, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces ya mañana, si no hay más preguntas. Recording stopped. Bueno, pues digamos ahí hemos tratado de adelantar también, porque obviamente la semana pasada no hubo clases, por esa cuestión del curso, que pues ahí se está generando una mejora en el tema curricular, ¿cierto? Es decir, es una cuestión de que ustedes los van a beneficiar, lo que les decía ahí. ¿Por qué? Porque se están planteando pues también ofertas, digamos, académicas, ¿cierto? Tema de las selectivas y todo, que ustedes obviamente, como ya estamos con un nuevo plan de estudios, o a partir del próximo año va a haber ya una incorporación en forma del plan de estudios, pues entonces, pues eso usted los va a beneficiar. ¿Listo? Pues digamos que este grupito ha sido muy particular porque nos toca ciertas cosas hacer el viernes, es que ya son cosas que se nos salen de las manos. El día de mañana, pues obviamente sí va a haber clase, pero no va a haber todas las 2 horas, ¿cierto? ¿Por qué razón? El día de mañana, pues yo, ¿cierto? Me posesiono como representante profesoral, ¿cierto? Ante el Consejo de Facultad por los posgrados, ¿cierto? Como en este momento yo soy coordinador del posgrado en geotecnia, entonces pues yo tengo que, digamos, bueno, digamos que yo tengo un tema ahí pues de representación en el Consejo de Facultad, de la Facultad de Ingeniería, ¿cierto? Entonces yo espero pues o creo que esa posición pues se tarda de 8 a 9 de la mañana, ¿listo? Es decir, que de 8 a 9 o en el momento que ya se termine pues la cuestión, yo les estaré escribiendo para que ustedes se puedan conectar, ¿listo?
La idea es que mañana pues vamos a terminar lo que es la unidad número 2, ¿cierto? Porque son, como les digo, unidades muy cortas, ¿cierto? Vamos a terminar lo que es la unidad 2 y vamos a la próxima semana hacer una introducción para el tema de la unidad número 3, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la mecánica acá les cuento? Con el grupo, digamos, con el grupo 3 de laboratorio, es decir, con el grupo que nos toca mañana el laboratorio, como la semana pasada no se pudo pues, ver clase, ¿cierto? Entonces vamos a hacer pues la sesión de extracción de muestras, ¿cierto? Con los otros dos grupos, que son grupos del día sábado, ¿cierto? Nosotros lo que vamos a hacer es ver el primer laboratorio, que es el laboratorio de gravedad específica, para lo cual yo les estaré enviando el día de hoy pues un material, ¿cierto? Para que ustedes vayan, digamos, estudiando, ¿cierto? Entonces, digamos que esa va a ser la mecánica de trabajo durante pues, estos días, teniendo en cuenta, ¿cierto? Es decir, para que se preparen, ¿cierto? Que pues obviamente como ya el semestre pues hace una pausa el día, pues a partir del día 24, es decir, el próximo viernes, creo que el 24, entonces la idea es para que nosotros en enero, por eso les estoy diciendo ya con mucho tiempo de anticipación, en enero nosotros programemos unas sesiones de recuperación de clase. ¿Por qué? Porque no vamos a ver, por ejemplo, el otro viernes. Digamos, lo que no pasa, por ejemplo, con el grupo 2, que con el grupo 2 hemos visto todas las clases. ¿Por qué? Porque no hay reuniones o no hay festivos, ¿cierto? Bueno, inclusive, aunque con el grupo 2, pues la semana pasada, o creo que fue el día de velitas, pues digamos que no se dio clase por el festivo. Pero entonces la idea, pues, es que el próximo año, pues, obviamente, se supone que mañana estaríamos, pues, ya nivelados con el grupo 2, pero la próxima semana, como no tendríamos, pues, esa clase por el día viernes, pues quedaríamos a una clase de nivelarnos con el grupo número 2, ¿no? Pues para las personas que están asistiendo a clase a los dos grupos, no les importa, ¿listo? Entonces, mañana, como les digo, ya les estaré mencionando en el momento en que se haya terminado la reunión para continuar, pues, con la clase y no perder, pues, obviamente, así sea un periodo cortico, pues vamos a ver clase en el horario establecido, ¿listo? Ya pues ahí les estaré subiendo la información al COES, ¿listo? Y pues no se olviden pues de estar pendientes ahí del material que se va subiendo también, ¿cierto? Y de la información que está pues, en esta carpeta de Drive, ¿listo? Y un favor muy especial, no modificar nada del grupo de WhatsApp. Que es que a mí me pareció bonita la foto y iba a poner otra, pues digamos que eso sí se podría hacer, pero ya que me modifico, por ejemplo, el link del WhatsApp, perdón, del Zoom o el link, por ejemplo, del Drive, digamos que eso no hay que hacerlo, porque pues hay compañeros que como estamos en un proceso adaptativo estas 3 semanas, ¿cierto? Pues hay compañeros que han tenido cuestiones de matrícula, pues una cuestión, otra, etcétera, conectividad y todo. Entonces, pues hay compañeros que se están, pues como quien dice, reincorporando al tema nuevamente. Entonces, les pido ese favor. Continuamos el día de mañana. Muchas gracias, que estén bien. Feliz día. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Hasta profe. luego. Que estén bien. Hasta luego.